esto es un poquito un reto, ya hablamos con la doctora Cristina, para las dos, porque la idea es como abordar eh, pues, cuál es el beneficio de las vacunas desde el punto de vista materno y desde el punto de vista neonatal. Entonces yo espero en estos siguientes 15 minuticos mostrar la importancia de la vacunación para la mamá y para el embarazo como tal. Primero, pues quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta charla en específico. Ya creo que lo hemos visto en la charla, a lo largo de esta charla, digamos que hay dos intereses importantes en la vacunación en el embarazo, pues obviamente es asegurar una inmunidad en el recién nacido, que es a lo que se va a referir la doctora Cristina más adelante, pero también prevenir la enfermedad y las consecuencias graves durante el embarazo, y además toda la consecuencia que tiene a nivel fetal y digamos de resultado adverso obstétrico, digamos como parte del manejo integral del embarazo. Ahí es donde me voy a enfocar yo. Hemos hablado de que en general en el embarazo, y yo creo que Colombia no es la excepción, siempre hay algo de resistencia a la vacunación y es algo que tenemos que trabajar obviamente desde los entes gubernamentales, pero también desde la propia clínica, porque mucho, digamos, del bloqueo que tenemos con que nuestras embarazadas se vacunen tiene que ver con la falta de confianza que ellas tienen hacia las vacunas. Obviamente todo esto empoderado pues por las redes sociales y por todo lo que vemos en TikTok, que es lo que manda muchas veces, pero además la confianza en sus profesionales de la salud, que es algo que nos corresponde a nosotros generar. Básicamente hay dos razones que ya lo hemos hablado también, por las cuales las infecciones en general pueden ser mucho más severas en una mujer embarazada que en una que no lo esté, y es básicamente todos los cambios que ocurren a nivel del sistema inmunológico durante el embarazo, que pueden obviamente interferir en la respuesta que hay hacia los virus y las bacterias. Y lo otro que es muy importante, que también ya lo hemos mencionado, son los cambios mecánicos y fisiológicos que se dan durante el embarazo. Yo digamos que quiero concentrarme un poquito en esto porque yo creo que esa es la razón fundamental por la cual, sobre todo, los virus respiratorios son los que más golpean la salud de la mujer embarazada cuando se tienen durante el embarazo. Entonces, lo que hablamos de la disminución de la capacidad residual funcional, el ascenso del diafragma, el aumento de la frecuencia respiratoria, la disminución del volumen respiratorio, todos estos son cambios que pueden hacer o que hacen que definitivamente un virus respiratorio o una enfermedad que ataque el sistema respiratorio es más grave en las embarazadas. Eso se suma obviamente al aumento en el gasto cardíaco y otra serie de cambios fisiológicos que hacen que una infección sea más severa en el embarazo que por fuera de él. Si ustedes ven este cuadrito es viejo. Lo que pasa es que pues muestra cuáles son las diferentes infecciones. Viejo digo, esto es del 2014, pero muestra muy bien las diferentes infecciones que pueden tener una mayor, digamos, severidad en las pacientes embarazadas. Y si ustedes se fijan, les señalé con rojo cuáles de esas enfermedades que causan mayor severidad en las embarazadas. Una de las estrategias de prevención es la vacunación. Entonces tenemos clarísimo la influenza, de la cual ya hemos hablado y a la cual me voy a referir, toda el rubiola, sarampión, que pues claramente todos estos programas de vacunación ya están más que montados en Colombia. Y al final me voy a referir, si tengo un tiempito, a la varicela, que yo creo que es un gran olvidado. No se vacuna durante el embarazo contra la varicela, pero digamos que son infecciones que deben prevenirse para que no den durante el embarazo. Obviamente en este cuadro, por la época en la que fue publicado, nos falta un gran actor que conocemos ampliamente, que causa enfermedad más severa en las embarazadas. Entonces, miren, este también es un cuadro viejito del programa o de las vacunas que se pueden administrar en el embarazo y cuáles no. Y quiero resaltar
en este momento pues la influenza y el COVID, que pues son las dos en las que me voy a concentrar, y como les dije, de manera preconcepcional la varicela. Sin embargo, les quise traer este cuadrito porque hay unas enfermedades que no debemos olvidar, sobre todo en población de riesgo, que podemos vacunar en el embarazo, y aquí están los encapsulados, el neumococo, el meningococo, y estas son, digamos, vacunas que se pueden, como les dije, administrar en el embarazo en poblaciones específicas de alto riesgo, como por ejemplo las pacientes de VIH, con VIH o pacientes esplenectomizadas. Entonces, no me voy a referir a eso porque sería una charla muy larga, pero para que las tengamos también en la maleta de las vacunas que deberíamos usar en estas pacientes. Yo creo que ya para ninguno de nosotros, después de haber pasado una pandemia y haber tenido que ver pacientes en embarazo durante una pandemia, para nosotros no es un secreto que las embarazadas tuvieron durante la pandemia 3 veces más riesgo de ingresar a la UCI, casi 3 veces más riesgo de terminar con ventilación mecánica. En los sitios donde hay facilidad de ECMO, pues también había mucho más riesgo que la población general y claramente más riesgo de muerte, además de todo lo que viene alrededor del COVID, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la sepsis, y además también conocemos los estragos que causó el COVID en la incidencia de preeclampsia, de parto prematuro, de muerte fetal y de mortalidad, obviamente materna, pero también neonatal. Entonces, conscientes de esos estragos y con el advenimiento pues de las vacunas RNA mensajero, y gracias a la vacunación inadvertida de muchos pacientes en embarazo con esta tecnología que nos trajo la vacuna del COVID, empezamos a ver que la vacunación para COVID era segura en embarazadas. A medida que pasó el tiempo, siempre más y más estudios observacionales, al 2021 teníamos evidencia de más de 250,000 mujeres embarazadas que habían sido con COVID, y digamos que los datos sobre seguridad siempre son o han sido muy tranquilizadores. Ya más recientemente contamos con metaanálisis sobre seguridad de la vacunación en embarazo, estudios observacionales y pues específicamente los de intervención que los tiene la vacuna de Pfizer, donde más de 756,000 embarazadas pues hicieron parte pues como de este análisis, y se encontró no solamente que la vacunación contra el COVID digamos, no aumenta el riesgo de resultados perinatales adversos, ni el riesgo de cesárea, ni hemorragia posparto, ni de muerte fetal, sino que también tiene algo de efecto protector sobre el Apgar al nacer y sobre el parto prematuro. Entonces, ya teniendo, digamos, la severidad de la enfermedad, ya teniendo la vacuna, la tranquilidad de la seguridad, ¿cuál es el efecto de la vacuna? Entonces, la vacuna en principio nos mostró que cuando la administramos, las pacientes tienen menos infección por COVID, las hospitalizamos menos, es mucho menos grave y mucho menos severo el cuadro de COVID, obviamente con menos admisión a UCI y menos requerimiento de ventilación invasiva. Y vuelve y juega sin eventos adversos relacionados con la vacunación como tal. Hoy en día tenemos metaanálisis que incluyen muchos más estudios que confirman exactamente lo mismo, una reducción casi del 60% en el riesgo de infección y más de la mitad del riesgo de disminución del riesgo de hospitalización e ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Tanto así que hoy en día podemos decir que la enfermedad severa por COVID es casi una enfermedad exclusiva de las pacientes que no han recibido vacuna para el COVID. Y esto nos lo mostró estos estudios en diferentes poblaciones en Europa, donde ustedes ven en este cuadrito que la mayoría de pacientes que tuvieron admisión a UCI o hospitalización que tenían COVID durante el embarazo eran básicamente las que no habían vacunado, y sucedió en todos los países en Europa donde se hizo este estudio. Entonces, finalmente aquí con el COVID, para concluir,
La evidencia disponible pues afirma que la vacunación de COVID durante el embarazo es no solamente segura, sino que es efectiva, independientemente de la edad gestacional en la que se administre. Es segura incluso si se da en los primeros trimestres de la gestación y no tiene, digamos, mayor índice de eventos adversos. Como les dije anteriormente, me iba a concentrar en COVID-influenza, porque como ya hablamos, son las dos que tienen, digamos, como estrategia de vacunación, las dos infecciones que pueden causar enfermedad severa en las embarazadas. Para los que no trabajamos todos los días con virus y bacterias, pues este es un esquema del virus de la influenza. Actualmente, este virus causa entre 12.000 y 52.000 muertes al año, y los primeros datos sobre la severidad de la influenza en el embarazo, donde entendimos que era peor para las embarazadas, fue en la primera epidemia de la gripe española en 1919, donde se observó que la letalidad en el embarazo era mucho mayor comparada con la población general. Después hubo una segunda epidemia que nos habló o que nos demostró, digamos, cuáles eran los efectos de la influenza en el embarazo. Vuelvo y digo, para los que no trabajamos todos los días con virus y bacterias, solo recordarles que los tipos de influenza que causan la influenza estacional son los A y B. Nos habló un poco el doctor Mujica en la primera charla. Y los subtipos y los linajes, digamos, de esas influencias estacionales, que son, digamos, las que están contenidas o hacia las que van dirigidas las vacunas contra la gripe estacional. Entonces, cuando uno oiga sobre los linajes influenza A, influenza B, y que esos son los que están contenidos en las vacunas, es porque esos son los que causan la influenza estacional. Entonces, como les dije anteriormente, la segunda epidemia, que fue la del 2009, el H1N1, entonces ahí nuevamente se evidenció que había mucha mayor severidad y morbilidad y mortalidad de la influenza en embarazadas que en no embarazadas. Este estudio se hizo en el Reino Unido durante la segunda ola de la pandemia entre el 2009 y el 2010, y miren, la tasa de muerte fetal es mucho mayor comparada con el resto de la población general, y miren el impacto tan grave que tiene en la tasa de parto prematuro. Y no solamente eso, sino que nuevamente estas pacientes ingresan más a UCI, tienen más neumonía secundaria a la infección, sobre todo si la influenza se da en el tercer trimestre de la gestación, que es el momento en el que todos sabemos que los cambios relacionados con el embarazo, los cambios fisiológicos, pues se representan de manera más importante. Y aquí hay una cosa que es muy importante también, y es que la influenza, cuando da en el primer trimestre, tiene o genera un mayor riesgo de anomalías no cromosómicas en los fetos de madres que tienen la infección, más paladar hendido, más anomalías cardíacas y defectos del tubo neural, además de aborto espontáneo. Ya en segundo y tercer trimestre, como les dije anteriormente, muerte intrauterina y parto pretérmino. Y ahí voy a dejar este concepto para que hablemos 2 segundos al final sobre el momento de la vacunación. Cuando vimos los resultados de vacunar las pacientes embarazadas contra la influenza, vimos que cuando vacunamos la severidad de la enfermedad es mucho menor, la incidencia de fiebre, que también sabemos que es teratogénica, es mucho menor, y también tiene efecto sobre unos resultados adversos obstétricos como la preeclampsia y el abrupcio de placenta y la admisión a unidad de cuidado intensivo neonatal. También, como lo mencionaron previamente, las vacunas, tanto activas como inactivas, basadas en este estudio, son seguras en las mujeres embarazadas, independientemente del momento de la vacunación. En Colombia sería a partir de la semana 14. Sin embargo, basado en lo que les dije aquí anteriormente sobre el impacto que tiene en el primer trimestre, yo creo que es muy importante adherirnos, sobre todo las mujeres en edad fértil, a la vacunación anual y estar protegidas contra influenza desde antes del embarazo. Y finalmente la varicela, que como dije anteriormente, no se da durante el embarazo, es preconcepcional. Hablo de la varicela porque la varicela
sigue siendo prevalente, da más en mujeres que en hombres. Y pues conocemos los efectos que tiene la varicela cuando da en el embarazo, pues al feto, el síndrome de varicela congénita, pero además el efecto que tiene sobre el crecimiento y la varicela neonatal. Pero también a las mamás, sobre todo en el tercer trimestre, cuando tienen varicela, tienen una morbilidad mucho mayor. Son pacientes que tienen más neumonía por varicela y en casos raros encefalitis o hepatitis, lo cual obviamente las expone a mayor mortalidad, que era, digamos, mucho peor antes de los antivirales. Con lo cual, esto es una invitación a que toda paciente también en edad fértil y con deseo de embarazo se evalúe la inmunidad contra la varicela y si no la tiene, recomendar la vacunación previa al embarazo con el tiempo, digamos, que se requiere, ya que recordemos que son 2 dosis que se dan entre 4 y 8 semanas de diferencia y la última dosis debe darse por lo menos 1 o 2 meses antes de que la paciente quede en embarazo. Todo esto son las ventajas de la valoración preconcepcional y no quería pues que dejáramos esto de lado por el impacto que tiene también en la mujer embarazada. Voy a dejar aquí, ya mis 15 minuticos se acabaron, para que siga la doctora Cristina con su parte neonatal de la vacunación. Muchas gracias, para mí es todo un honor estar acá con ustedes, les he aprendido muchísimo. Yo soy infectóloga pediatra, entonces no, la parte de perinatología para mí ha sido bastante nueva y además me ha encantado todo lo que he oído, he aprendido mucho. Yo trabajo mucho, me gusta mucho la infectología neonatal y en el hospital militar donde trabajo, uno de mis respuesta a interconsultas favoritas es con los neonatólogos. También trabajo con la Sociedad de Pediatría hace mucho tiempo en vacunas. He trabajado la mitad de mi vida en vacunas. Represento a las sociedades asesorando al ministerio y hemos ido aprendiendo y con precisamente perinatólogos y ginecólogos hemos establecido muy buen trabajo porque con vacunas en embarazada y vacunas contra VPH yo creo que hemos establecido una verdadera alianza y es frecuente también que en la consulta pediátrica la mamá embarazada, usualmente con su primer bebé, va al pediatra a tener una consulta, digamos, antes de que nazca el bebé. Por eso también nuestra sociedad sacó los calendarios de vacunación que incluyen el niño que no se ha vacunado, vacunación después de los 5 años, e incluimos el calendario de vacunación de las gestantes para precisamente también ayudarles un poco a los pediatras a que no olviden. Yo no diría recomendar, porque usualmente ustedes ya las han recomendado, sino que no olviden decirle, o sea, apoyar lo que ya ha dicho el perinatólogo y el ginecólogo. Voy a hablar, ya lo dijo la doctora Catalina, de lo que es el impacto de la vacunación en gestantes para los neonatos y lactantes. Y esto es bien importante porque para ustedes también no es que uno asuste a la mamá, pero sí ayuda a que ustedes puedan contarle cómo son de graves todas las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas en el embarazo, en el neonato. Ellos algunas veces no tienen ni idea qué puede hacerle la influenza a su recién nacido y a su lactante menor. No me voy a detener acá, ya sabemos por qué vacunar y la protección del recién nacido y el lactante, pues de manera directa por el paso de anticuerpos, que lo han explicado muy bien, indirecta por lactancia materna. Empiezo con lo que ya dijo la doctora Catalina y es que para los neonatólogos que una mamá haga influenza durante el embarazo es que ellos puedan saber que van a tener que atender en sala de partos un parto posiblemente prematuro. Miren que influenza incrementa 4 veces el riesgo de prematurez y de retardo de crecimiento. En el Reino Unido mostraron que durante las fases de influenza mamás no vacunadas tenían niños que tenían mucho más posibilidad de morir, 39 por 1000 nacimientos comparados con 7 por 1000 en mujeres sin influenza. Y sobre todo, esto fue también la prematurez aumentó en niños de madres que se hospitalizaron con influenza. Ya la doctora Catalina nos dijo que además la mortalidad materna por influenza es más alta que en mujeres de su misma edad y condiciones que no tienen influenza. Y es obvio que estos recién nacidos, si son prematuros, van a requerir ventilación mecánica y ECMO,
lo cual aumenta mucho la mortalidad. Pero yo me voy a referir específicamente a la epidemiología de influenza en los niños pequeños, en los lactantes menores de 6 meses, ahí donde está la flecha, son lo que muestra el FluView, que es donde uno mira los casos de influenza por año. Esto es para la estación 2023-2024, y esa línea anaranjada muestra toda la edad pediátrica, a que señalo con la flecha, que va desde 0 a 4 años. Y fíjense ustedes que uno dice, ¿quién se muere de influenza? Los viejos, la gente con comorbilidades. Pues la mortalidad por influenza en niños menores de 4 años y la hospitalización y la morbilidad es muy alta. Y en la otra gráfica, esta es un poco más vieja, pero muestra muy claramente durante 9 estaciones de influenza en Estados Unidos, la linecita, la que se ve más alta, la barra con rayitas, son los niños menores de 6 meses. Aquí solo compara la edad pediátrica, dividiéndolo en distintos grupos, menores de 6 meses a 4 años, y quiero que vean que todas las barras con rayitas, que son los menores de 6 meses en todas las estaciones, son los que más se enferman y más se hospitalizan y obviamente más mueren por influenza. Aquí también en lo que se llama carga de enfermedades en lactantes, que también ellos lo sacan en sus datos, muestran hospitalizaciones por influenza por 100.000 niños de 0 a 23 meses, y miren quiénes se hospitalizan, los de 0 a 5 meses. Entonces, para nosotros los pediatras sabemos que cuando circula influenza, y en Colombia circula casi todo el año con 2 picos, el pico de lluvias en marzo, abril, y ahorita viene el otro pico que es septiembre, octubre y noviembre, y es una de las primeras causas de hospitalización y muerte en lactantes menores de 6 meses. Ahí ven cantidad de hospitalizaciones en niños cada año en la estación de influenza en Estados Unidos, y mientras más pequeño el bebé, más posibilidad de que se complique y muera por influenza si se hospitaliza. Posiblemente ya toda la mañana lo hemos discutido debido a la falta de exposición a los virus de la influenza y a que los neonatos nacen con un sistema inmune inmaduro que va madurando apenas se exponen a los antígenos del ambiente. Ya voy a hablar un poquito de la efectividad de la inmunización materna contra influenza en lactantes. Hay muchos estudios, y ya decía la doctora Catalina, algo viejo, porque contra influenza se empezó a vacunar hace mucho tiempo. Este estudio, que se publicó en 2008, me gusta mucho porque muestra cómo son los casos acumulativos de influenza probada por laboratorio, porque muchas veces no es fácil hacer el diagnóstico de cuál virus respiratorio tienen, en hijos de mamás vacunadas, en hijos de mamás no vacunadas, y es impactante la diferencia. Las mamás vacunadas, la línea rosada, y las mamás no vacunadas, cuántos niños se hospitalizaron. Y en la otra vemos, porque una de las cosas que se ha mostrado en muchísimos de los artículos que yo revisé es que pareciera que hay algún estímulo celular también que a nivel de la mucosa respiratoria con los anticuerpos que pasa la mamá. Entonces se ha mostrado en varios estudios que no solo parecieran disminuir los casos de influenza como tal en niños, sino casos de enfermedad febril respiratoria en los hijos de las mamás vacunados. Aquí vemos la barra azul, los que la mamá no fue vacunada, y la barra rosada, como los casos de infección respiratoria con fiebre, los niños, los que la mamá sí fue vacunada. Esto nos ha parecido muy interesante. Y si yo les mostrara todos los artículos, fíjense, muchos son mucho más viejos, pero se sigue hablando de los beneficios de la mamá y su bebé para vacunarse con influenza. En influenza, ya dijo la doctora Catalina, es una enfermedad que para la mamá también es muy grave, y todos los estudios sobre vacunación en embarazada, tanto analíticos como observacionales, mostraron un efecto protector contra la enfermedad virológicamente comprobada en los neonatos y los lactantes, y una importantísima disminución de hospitalizaciones y complicaciones, sobre todo en los niños menores de 3 meses. Voy a pasar a la siguiente enfermedad, de acuerdo con la doctora, pertussis o tosferina. Yo prefiero hablar de pertussis porque es una definición, digamos, internacional. No es una enfermedad que si le da a la embarazada le produzca mayores problemas, pero en cambio, si se quiere,
para nosotros es la peor de las tres que voy a nombrar, es un poco peor para el bebé incluso que influenza y que COVID, y por eso voy a referirme un poco más a esta enfermedad. Hoy en día, para nosotros, sin contar COVID, es la enfermedad prevenible por vacunas más frecuente a nivel mundial. Y esto no tiene que ver con bajas coberturas, sino aún en países con altas coberturas. Las últimas epidemias de pertussis han sido en Estados Unidos, obviamente también en población no vacunada. Y miren cómo a nivel global se considera que podría haber casi 800.000 casos de pertussis, y esto es solo la punta del iceberg porque muchos no se diagnostican, y el número de muertes reportadas en la región de las Américas supera el número de muertes registradas por otras enfermedades prevenibles por vacuna. El dato que les muestro abajo son los casos que se notifican, es el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud para fin del 2023. Se notificaron, y por eso les decía, no a todos se les hace examen, y se reportaron, sin contar lo que fue en 2022, el brote en la Sierra Nevada, más de 60 casos reportados, y de ellos casi la mitad son menores de 3 meses. ¿Y por qué es tan importante? Porque la enfermedad es mucho más grave en los menores de 3 meses, quienes no han iniciado o completado, se inicia el esquema a los 2 meses, pero una sola dosis no alcanza a dar mayor protección, se necesita todo el esquema completo. Esto es un estudio en Suecia, mostró alta incidencia, y fíjense, Suecia, un país con altísimas coberturas de vacunación de tosferina durante los 4 a 5 primeros meses de edad, y descenso después de los 6 meses, que ya el niño tiene su esquema. Y en Estados Unidos mostraron que el riesgo de pertussis severa y la muerte se relaciona con la edad del niño. 41% de las hospitalizaciones en Estados Unidos se produjeron en lactantes, y más de 80% de las muertes se presentaron en los menores de 3 meses que todavía no están vacunados. Luego, la importancia de vacunar a la mamá contra esta enfermedad es altísima. Les muestro unos datos de Argentina, porque en América del Sur, Argentina para nosotros ha sido un país pionero, tanto en vacunación de las gestantes. Ellos son los primeros que introdujeron ya en su esquema vacunación contra el sincitial respiratorio en sus gestantes, y nos han mostrado muchos estudios ya del impacto de la vacunación materna y de la mortalidad en los menores de 3 meses. Aquí lo mismo, miren, el mismo boletín que les mostré para influenza, casos de tosferina por grupos de edad, y quiero hacer un poco de énfasis: pertussis en recién nacido prematuro. Si un niño es prematuro, su mamá no se ha vacunado, el riesgo de que muera es 2 a más de 6 veces superior al que tenía el recién nacido de su misma edad, que ya les mostraba en ellos también la muerte es alta. Y miren cómo la curva rosada muestra mortalidad en prematuros por tosferina comparada con niños a término. Y definitivamente 90% de casos y 97% de muertes se producen en los primeros 3 meses de vida, cuando no se ha iniciado vacunación. Un poco de la historia de inmunización materna contra pertussis. Antes del 2011 ya se veían brotes, vemos brotes cada 4 años. Colombia tuvo un brote muy severo. En 2012, en Costa Rica, que fueron pioneros en vacunar lo que llamamos la estrategia Capullo, tuvieron 124 muertos, todos lactantes, en el año 2012, 2011-2012, y introdujeron vacunación cuando la mamá iba a salir a su casa. Pues esto no es ideal, el niño no tiene anticuerpos. En 2011, la CIP, la Academia de Pediatría, y el CDC introdujeron la vacunación contra tosferina en el embarazo, viendo que confería protección. Al año siguiente, porque primero dijeron, bueno, posiblemente contra tosferina se vacuna cada 5 años, pero en 2012, a raíz de una demanda que hubo una mamá que se había vacunado en su primer embarazo y tuvo un embarazo un año después y no se vacunó y el bebé hizo tosferina, decidieron que para tener altos niveles de anticuerpos debe vacunarse en cada gestación, sin importar el tiempo que haya entre una y otra. Para 2015 ya la Organización Mundial de la Salud dijo todos los países deberían empezar a hacer el esfuerzo de introducir esta vacuna en sus gestantes, considerando que esta es la primera dosis para el bebé.
Mucho se ha revisado sobre seguridad, que a todos nos preocupa y a ustedes pues más cuando recomiendan una vacuna, sobre seguridad de esta vacuna contra tétanos, difteria y tosferina durante el embarazo. Aquí les muestro nada más un resumen de 21 estudios sobre vacunación en la embarazada, en que claramente muestran que no se asoció con efecto adverso ni en el feto ni en el neonato, y que la consulta por problemas médicos durante el embarazo fue similar en mamás que se habían vacunado y las que no se habían vacunado. Entonces, la conclusión de todos los grupos, los británicos empezaron a vacunar incluso un poco antes que en Estados Unidos, no se asocia con riesgo de complicaciones serias maternas o perinatales. Luego esto nos da a todos tranquilidad. Cuando yo hablo de inmunogenicidad o eficacia de las vacunas, porque yo sé que ustedes no están tan acostumbrados a los términos en vacunología como los pediatras, es los estudios que hicieron, por ejemplo, acuérdense COVID, que miran un grupo en que se empieza a utilizar la vacuna y se miden anticuerpos, eficacia es esto mismo, y efectividad es ya en el mundo real cuántos casos se previenen. Entonces, estos fueron todos los primeros estudios mirando anticuerpos contra Bordetella pertussis, tiene diferentes componentes en las madres vacunadas, y cómo le pasaban al bebé, y mostró, todos muestran muy parecido, que más del 90% de las embarazadas tuvieron niveles de anticuerpos muy altos, adecuados para la protección hasta un mes posinmunización, que fue cuando lo midieron. Y el último de los estudios muestra que también en prematuros, si la mamá se había vacunado por lo menos 10 días antes del parto, tuvieron altas concentraciones los hijos de madres vacunadas. Ya efectividad, ya les decía, es lo que se ve en el mundo real. Muy pronto, los primeros estudios, apenas empezaron a usar las vacunas, empezaron a mostrar que esto había sido de verdad para todos, pues sobre todo nosotros que vemos los niños, una de las mayores logros en vacunas a nivel mundial. Los ingleses, mire cómo mostraron 95% de reducción de mortalidad. Este estudio muestra básicamente mortalidad en los hijos de mujeres vacunadas al menos 7 días antes del parto. Y todos estos es de lo que mostraron ese impacto en los niños, 90% de protección y 95% efectiva para disminuir muertes. Aquí les muestro, ya les decía, Argentina ha sido pionero en publicaciones y en insistir en vacunación materna, y vieron que la efectividad era similar administradas en el segundo o tercer trimestre. Y después ya aparecen estudios en que muestran, no solo de una vez reportan efectividad y seguridad durante el embarazo con una revisión sistemática. Esta incluyó 22 estudios, 14 de seguridad y 8 de efectividad, y miren cómo lo que mostró en los menores de 3 meses fue protección contra enfermedad total, como vimos en COVID también, hasta 91%, protección contra hospitalización y protección contra muerte. Entonces, definitivamente todos estos y estos que siguen mostraron que las vacunas son excelentes, sobre todo para proteger a los menores de 3 meses contra hospitalización y muerte por tosferina, que si les diera sería muy leve. Estos son otras revisiones sistemáticas que muestran fuerte respuesta inmune para el bebé, elevada transferencia de anticuerpos y niveles de anticuerpos que logran proteger a los bebés contra la enfermedad. Aquí el estudio argentino, donde ven las dos barras, la azul y la morada. La azul son hospitalizaciones, miren, madres no vacunadas, y la morada son hospitalizaciones en hijos de madres que se habían vacunado, pero el mayor impacto, fíjense que cuando hablaron de letalidad, vieron que ningún niño de mamás vacunadas falleció por tosferina. El estudio de Colombia, yo les muestro las barras y miren cómo también muestra, y Colombia, fíjense, donde se ven las columnas de fallecidos, ningún niño de mamá vacunada, incluido en este estudio, mostró mortalidad por pertussis. Y este es el último que aparece muy recientemente, se publicó en el 2023, en diciembre del 2023, lo que han logrado en Estados Unidos. Las barras son la vacunación materna,
y ellos tampoco tienen, fíjense que el porcentaje de vacunación materna, o sea, la cobertura no es muy alta, y la línea negra es mortalidad, y fíjense cómo también en la medida que aumenta cayeron los casos de pertusis. ¿Cuándo se vacuna? Y esto es una de las máximas discusiones, porque inicialmente se dijo se debe ofrecer de las 27 a las 32 semanas de edad gestacional, y entonces se empezó a medir si la mamá se vacunaba al menos 4 semanas antes del parto, más del 90% de protección, de eficacia vacunal, de 1 a 3 semanas también alto, pero menos de 1 semana, menos de 40% de protección, y también saber que si la madre se vacunó al inicio del embarazo, no es necesario vacunar después de las 13 semanas. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros estudios fue cuando Estados Unidos introdujo vacunación en adolescentes con TDAP, y les dijeron si alguna estaba embarazada avísenos, y entonces muchos de los estudios los hicieron con este grupo, y entonces empieza toda una discusión que ustedes deben haber oído, si es mejor vacunar más temprano, antes de la semana 27, vacunar en segundo trimestre, y dice, recomendar la vacunación a partir del segundo trimestre va a ampliar la ventana de oportunidades de inmunización y puede mejorar seroprotección. Acuérdense lo que les mostré, la alta mortalidad en prematuros. Entonces, si una mamá no se le había ofrecido y viene un niño prematuro y llevaba menos de 1 semana vacunada, posiblemente el prematuro no se va a proteger, y entonces hay varios estudios ya que muestran que podría ser, y que los prematuros que la mamá se vacunó en segundo trimestre también nacen protegidos. Entonces siempre dicen no le preocupe vacunar antes, las vacunas son completamente seguras, y la vacunación entre las 13 y 26 semanas puede considerarse en situaciones especiales, y salen los británicos, ya les mostré, ellos también tienen muchísimas publicaciones, y ellos deciden cambiar la edad recomendada de vacunación. En 2012 vacunaban de la 28 a la 32, y a partir de 2016 dicen que es mejor vacunar entre la semana 20 a la 32, precisamente para proteger a los prematuros. Y si la mamá no se ha vacunado y se sospecha que de todos modos ya va a llegar casi al momento del parto, de todos modos hay estudios que muestran que uno la debe vacunar de todos modos, porque pues por lo menos si no le pasa suficientes anticuerpos, a ella no le va a dar pertusis, que son los que la transmiten en la familia. Que una de las preocupaciones, digamos, de los pediatras era, bueno, yo empiezo a vacunar el bebé a los 2 meses, si vacuné a la mamá, ¿será que los anticuerpos de la vacuna materna van a hacer interferencia y no va a quedar bien protegido? Y la conclusión es que la corta duración de la interferencia no va a cambiar la carga de enfermedad más adelante en la infancia, y que hasta la fecha no se ha demostrado que la interferencia de los anticuerpos maternos, que la llamamos efecto atenuador, tenga efectos clínicamente significativos en las respuestas inmunes, humorales y celulares a las vacunas infantiles. Luego, no nos tiene que dar preocupación que la mamá esté vacunada y el niño no haga buena respuesta a las vacunas. También yo estoy trabajando en toda una campaña para vacunar al prematuro cuando sale el programa Canguro, aunque no tenga 2.000 gramos, que eso ya está también aprobado. Brevemente, COVID, quiero mostrarles también el impacto de vacunación en lactantes. Esto es más nuevo, menos publicaciones, pero miren cómo esto, el boletín del Instituto Nacional de Salud muestra que para nosotros sí es una preocupación. Cuando se hospitalizaban, sobre todo adultos, nosotros vimos hospitalizaciones, sobre todo en los menores de 1 año, y todas las series muestran que por grupo de edad los más afectados con COVID y que requieren hospitalización son menores de 1 año. Aquí está ya lo que se empieza a publicar, vacunación materna y riesgo de hospitalización, ya no en la mamá, que lo mostró muy bien la doctora Catalina, sino en sus niños, y mostraron que la vacunación materna durante el embarazo en la serie primaria protegió a los menores de 6 meses un total de 52%, pero estamos hablando de hospitalización, y 70% de protección para el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Ya empiezan a discriminar. Acuérdense que primero estuvimos la ola delta y después pasamos a Omicron. Omicron, menos hospitalizaciones, menos severo, pero menos protección con las vacunas iniciales, y esto cambió un poco. Pero miren en esta tabla cómo los rojos son niños
que la mamá no se había vacunado, y rosados son niños que sí se había vacunado, y vemos cómo definitivamente sí la inmunización de la mamá protege a los bebés, sobre todo con hospitalización, y la efectividad lo que sí mostró es que es más efectiva si se vacuna más cerca al eh, parto que antes de la semana 20 de gestación. A diferencia un poco de lo que veíamos en pertusis, este otro estudio, resultado, brindó protección, y ahí ven contra las dos ondas, porque son dos gráficas, una es cuando estaba Delta y la otra es cuando Omicron, pero en ambas ven que la efectividad de las vacunas con impacto en el bebé fue bien importante, y nuevamente mostraron lo mismo, sobre todo contra hospitalización y contra ingresos a las unidades de cuidado intensivo pediátrico. Estos tres artículos publicados ya más recientes, son los tres del año 2023, mostró que fue menor durante los primeros 6 meses de vida. Acuérdense que desde el año antepasado se empezó a recomendar vacunación contra COVID. Nosotros empezamos los pediatras vacunando después de los 4 años, y ya se recomienda desde los 6 meses, pero hemos logrado muy bajas coberturas en los lactantes. A las mamás pareciera que les da miedo, y no se puede vacunar antes de los 6 meses, como en influenza. Estos estudios mostraron que bebés de madres vacunadas tenían mucho menos casos de COVID comparados con los de madres no vacunadas, y el estudio de más abajo es el único que encontré publicado en recién nacidos cuyas mamás habían sido vacunadas contra COVID, y mostró menores riesgos de morbilidad neonatal grave, de muerte neonatal y de ingreso a la UCI. Luego vamos a ver que el impacto no es solo para los lactantes que mostraron primero, sino ya en los neonatos de las mamás vacunadas. También hay algunos estudios que están hablando de que definitivamente no se ha podido comprobar que el virus del SARS-CoV-2 pase por leche materna, menos mal, y que la lactancia materna parece proteger. Todavía no hay suficientes datos, pero sí hay mediciones de anticuerpos, y fíjense cómo dice 23% mujeres con IgA en leche materna hasta 10 meses post-infección o post-vacunación. Entonces hay que recomendarla también para paso de anticuerpos. Con esto acabo diciendo que definitivamente la inmunización en las gestantes es una estrategia comprobada para prevenir enfermedades en el recién nacido y el lactante hasta los 6 meses, que aún no puede ser vacunado. Las vacunas contra influenza, pertusis y COVID en las embarazadas son seguras, van a proteger a la mamá y al feto, y han mostrado importante impacto, sobre todo en reducción de mortalidad, como les mostraba en tosferina, y también en morbilidad para las tres enfermedades. Es, como ya todos lo hemos dicho, una intervención vital y debe ser un compromiso de todos los médicos. Nosotros insistimos muchísimo a los pediatras en que apoyen a los ginecólogos en la consulta que hace la mamá antes de que nazca el bebé, que les insistan en que las vacunas son seguras y se deben aplicar. No me gusta acabar con esta, pero una vez que yo estaba participando en un foro de vacunación de influenza contra las embarazadas, busqué reticencia vacunal y encuentro esto, y para los pediatras la preocupación es que los antivacunas sacan mucho más propaganda que los pro vacunas, que no tenemos tiempo de ponernos a colgar todo esto. Y miren qué cosa tan terrible: 4.250% de aumento en muertes fetales por la vacuna contra influenza. Muchas gracias.